Con la atención de ustedes y la ayuda del Espíritu Santo, voy a hablar bajo el tema el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. Dígale al que está a su lado, nada hay imposible para Dios. Cuando hablo de cosas imposibles, estoy hablando en cuanto a cuando ya hay un decreto, hay algo que se dijo, hay algo que hay un diagnóstico, ¿verdad? Cuando hay ya algo que está sentado, un diagnóstico, un pronóstico, pero Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Y lo voy a enfocar en dos puntos. Primero, en el poder de Dios, en los milagros, en cuántas cosas Dios es capaz de hacer porque no conoce límite. Dios es un Dios de lo imposible. Amén. Y esta palabra imposible aparece varias veces en la Biblia, en cuanto a la sanidad y en cuanto a los milagros, ¿verdad? Pero también en cuanto al mayor milagro, que es la salvación. Ahora bien, también a María, cuando el ángel se le apareció, María, la mamá de Jesús, también le dijo que Elizabeth, su pariente, estaba embarazada. Y le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Por si acaso María se turbara un poco, ¿verdad? Le dijo, no hay nada imposible para Dios. Entonces, amado, esta palabra imposible es que Dios no tiene límite, que Dios no tiene quien lo pare, que Dios no tiene que pedir consejo, que Dios no tiene que pedir ayuda, que Él sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quién hacerlo en el lugar de hacerlo. Y si no hay forma, Él crea una forma, porque Dios no conoce imposible. Aleluya. Entonces mire, aquí dice la Biblia que Dios le había prometido a Abraham. Yo sé que es una historia muy conocida. Dios le había prometido a Abraham, lo saca. Abraham es un hombre mayor, su esposa también es anciana, aunque aquí dice vieja, pero para que no se sientan aludidos, ¿verdad? Pero bien, dice que ya eran completamente mayores de edad, muy ancianos. No había forma humana de que pudiera salir embarazada por dos razones. Porque el hombre no respondía y porque ella tampoco quería salir embarazada. Por las dos. Entonces, esas dos razones naturales, se sabe médicamente, científicamente, que luego que una mujer ya no le llega la menstruación o no le llega la regla, no hay forma de que quede embarazada. Ahora, no hay forma humana. Pero cuando el hombre dice no se puede, dice Dios, yo puedo. Porque si no le está llegando la regla, yo hago que le llegue la regla para que quede embarazada. Tan sencillo como eso. Porque Dios no conoce lo imposible. Ahora bien, dice la Biblia que luego que Abraham es llamado, él se va, entra en contacto con Dios, que es un punto también que quiero tocar, es que Dios hace cosas imposibles con el que entra en contacto con Dios. Lo voy a repetir. Usted verá lo imposible si usted entra en contacto con Dios. Porque Dios no hace cosas imposibles con quien se queda escuchando que Dios existe, pero de lejos. Es quien va y ve que realmente Dios es real. Abraham escucha una voz que le dice, deja tu tierra y tu parentela, y le hace caso y se va. Cuando llega allá, lo primero que hace es que levanta un altar para adorar a ese Dios que le habló. Ahí Dios se le aparece. Y luego le dice que va a tener un hijo. Dice, pero ¿y cómo? Tranquilo. Y se lo pone tan cierto porque Abraham, para saber que iba a tener un hijo, sabiendo él su condición y la condición de su esposa, porque lo habían intentado varias veces, y aquí abro un paréntesis, aunque usted lo haya intentado 80,000 veces, si Dios le habló, crea en lo que Dios le habló. Suelte las veces que usted lo intentó, porque no hay nada imposible para Dios. Y Dios tiene que sacarlo de la tienda y decirle, mira para arriba, mira las estrellas, cuéntalas. No hay forma de contarlas. Así será tu descendencia, porque yo hablé, punto. Esto no se trata de tu condición ni de la condición de tu esposa. Se trata de la palabra que es creadora, del Dios que sigue siendo creador. Y por si acaso, hermano, le estoy aquí para decirle en esta mañana y para animarte que no hay nada imposible en tu vida que Dios no pueda resolverlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ese día se le dice, mira, no hay nada imposible. Si no hay forma de crearlo, yo creo una forma.
Aleluya. Y le anima y le activa la fe a Abraham. Entonces pasaron algunas circunstancias, se desesperaron un poco, trataron de ayudar a Dios y Dios no necesita ayuda. Me refiero cuando trataron de que le dieran un hijo mediante Agar. No. El hijo es de Sara. Dios no dijo que va Agar a tener un hijo. Diría Sara, a ti fue que te dieron la promesa de que va a tener hijos. Yo no estaba ahí. Sí, pero es con Sara. Entonces, eso no le funcionó. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de que Dios haga un milagro tratando de intervenir en el milagro que Dios tiene que hacer? ¿Cuántos de nosotros, incluyendo en nuestra oración, le aconsejamos a Dios cómo debería hacerlo en la oración? Por ejemplo, si tenemos una deuda y queremos que Dios nos supla, decimos: Señor, toca al hermano fulano para que me ayude. Es que usted no tiene que decirle a Dios a quien toque, Él toca a quien Él quiere. Entonces muchas veces queremos ayudar a Dios igual que Abraham y Sara, pero no le funcionó. Hasta que Dios entonces viene y se le aparece de nuevo y le dice: ciertamente va a tener el hijo, porque no hay nada difícil para Dios. Dígale que está a su lado: tu situación para Dios no es difícil. Vuelve y dígaselo: para Dios no hay nada imposible. En ese contexto, amado, en ese contexto, usted tiene que saber que lo que es imposible, cosas imposibles, por ejemplo, que nosotros podemos ver a la ciencia y en el contexto de nuestro conocimiento. ¿Cómo es posible que de la nada se cree todo lo que existe? El Dios de lo imposible dijo un día: voy a organizar esto y voy a traer lo que yo veo, pero la gente no lo ve, lo voy a hacer visible. Y empezó a decir: hágase el mar, hágase el sol, hágase la luna y todo lo que existe, incluyendo las galaxias que todavía son desconocidas a la ciencia. Fue porque Dios dijo: esto tiene que ser posible y visible por la palabra de Él. Ahora, ese Dios creador no cambia. Ese Dios sigue siendo Dios todavía hasta hoy. ¿Cuál es el problema? La lejanía del hombre que no cree todo aquello que Dios dijo que se puede hacer. Entonces, cuando nos vamos al libro de Génesis, vemos cosas sobrenaturales que solamente puede hacerse si hay un Dios que crea cosas que son imposibles. Pero cuando nos vamos al libro de Éxodo, también nos encontramos cómo Dios hace cosas extraordinarias que a la mente humana no le cabe todavía. O sea, como convertir el agua en sangre, como enviar de repente una cantidad de plagas, como de repente enviar muerte, aleluya, en una sola noche en todos los hogares de Egipto. ¿Cómo es posible que cargue granizo en una parte y en otra no? Hizo empobrecer a Egipto por su palabra, porque Él lo dijo y punto. Porque no hay nada imposible. Él le dijo a Moisés: yo voy a sacar, con esta vara tú vas a sacar el pueblo y tú eres el libertador. Moisés diría: pero bueno, si tú lo dijiste, vamos para adelante. Porque no hay nada imposible. Entonces, saber, amado, que Moisés no usó un misil, que Moisés no tomó una pistola, que no usó una espada. Usted tiene que saber que el Dios que nosotros le servimos es un Dios todopoderoso. Y que Moisés no movió un dedo, lo único que tuvo que hacer fue tener contacto con Dios, escuchar a Dios, obedecerlo y hacer lo que Dios decía que había que hacer. Todos los días lo mismo. Ahora, cuando usted ve uno de los puntos de referencia que el mismo Dios lo toma como referencia para que sepas que Él es un Dios todopoderoso, que se llama el abrir el mar rojo. Porque eso pasó una sola vez y nunca más ha vuelto a pasar. Y Él lo toma como punto de referencia. Por eso en el Antiguo Testamento usted va a ver: yo soy el Dios que te cruzó por el mar en seco. Se lo decía siempre al pueblo para activarle la fe. Porque usted está, mire, quien ha ido a la playa sabe que estar frente al mar, pensar que de repente eso hizo así y se abrió y abrió un camino y que usted pueda caminar agua para allá y agua para acá y usted cruzar bien sin que nadie le toque. Usted tiene que saber que tiene que ser un Dios sobrenatural y todopoderoso. Entonces, amado,
nada hay imposible para Dios. Nada hay que Dios no pueda lograr. No hay un milagro que Dios no pueda hacer. Quizá usted pueda tener un diagnóstico que le diga, mira, esta enfermedad es incurable. Esta enfermedad es genética, que es lo que está muy de moda ahora. Tus ancestros, te va a un médico y le dicen, ¿de qué sufría tu mamá? ¿De qué sufría tu papá? Y por ahí vienen y te dan un diagnóstico. Yo a veces tengo mi duda con los médicos, pero gloria a Dios. Aleluya. Entonces, te diagnostican y te dicen, usted sufre de eso porque su familia sufría de eso. ¿Y por qué tengo yo que heredar lo que sufrieron mis ancestros? Ahora, aunque esté diagnosticado, usted no puede creer eso como que eso es palabra de Dios. La palabra de Dios es que para él nada es imposible. El médico dice que el glaucoma no se sana, pero yo creo que Dios sana el glaucoma. El médico dice que el SIDA no se cura. ¿Y quién dijo que para Dios hay algo imposible? La ciencia dice que el cáncer no se sana, sí se sana el cáncer. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible? ¿Cuál es el problema de este tiempo? Que la gente hemos creído y hemos aceptado y el sistema nos ha puesto en nuestra cabeza y en nuestra mente que hay cosas que ya tienen que ser así. No. Es como Dios diga, no como dijo el hombre. ¿Tendrá Dios que pedirle consejo al hombre para hacer algo? Por eso es que siempre he dicho, amado, los milagros no tienen lógica, no tienen razonamiento, ni tienen, usted da el testimonio, pero no trate de explicarlo que no hay forma. Por eso es que Dios es el Dios de lo imposible. Porque cuando el hombre dice, hasta aquí llegué, entonces Dios dice, ok, tú llegaste hasta ahí, ahora voy yo. Nosotros tenemos historia bíblica, amado, de cosas que no eran posibles. Por ejemplo, le puse a Moisés. No era posible que Moisés, siendo un solo hombre, salvara toda una nación con un ejército que era el mejor que había en el momento. Y no pudieron tocarlo porque Dios lo guardó. Pero ¿cómo es posible que simplemente Dios todos los días, mire, una cosa que eso no ha pasado, no va a volver a pasar? ¿Sabe lo que usted tener la comida segura todos los días? Porque usted se levantaba y en el frente de la tienda había pan, solamente había que comérselo. Todos los días caía pan del cielo. Todos los días le caía el maná al pueblo para que no pasaran hambre. Todos los días, de tal forma que justamente decía, eso es lo que significa, ¿qué es esto? Ellos decían, ¿y qué es esto? O sea, todos los días Dios le aseguraba la comida. ¿Sabe qué, amado? El sistema nos ha entregado a nosotros que si usted no se mata, no tendrá comida. Que si usted, no es, el sistema nos ha enseñado a nosotros, hay que matarse, hay que estar tareado. Por eso es que hay tanta gente afanado, turbado, están en agonía, mucha gente depresiva, mucha gente con un afán que lo tiene hasta aquí. ¿Sabe por qué? Porque han perdido la fe y no creen en el Dios que suple necesidades. Ahora yo le pregunto en el desierto, ¿qué iban a hacer los hebreos? ¿Para qué conuco iban a coger? ¿Para qué tienda? ¿Para dónde iban a coger? Si ni supermercado ni colmado había. No había nada. Había que depender de Dios obligado. Y Dios dijo, yo te voy a suplir, tranquilo. Todos los días comieron. 40 años, no 2 días ni 3, no. Y aunque la gente ha querido minimizar que los años no tenían los mismos días, que los días no duraban tanto, la Biblia mía dice 40 años. Yo creo lo que dice la Biblia. 40 años lo sostuvieron. Aleluya. Ahora, cuando usted se va también, ¿qué dice la Biblia? Que en un día se llenaron del pan y dijeron, ya estamos aquí del pan, queremos carne. Entonces le dijeron, pero Señor, le dice Moisés, ¿y de dónde va a salir tanta carne para tanta gente? Dice, tranquilo Moisés, yo me encargo de eso. Yo me encargo. Y dice la Biblia que subieron codornices, vea, que la carne literalmente le salía por las narices, de tantas que comieron. Porque cuando no hay, Dios crea de cómo hacerlo, hermano. ¿Sabe la batalla y la victoria que Dios le dio a hombres, a reyes, a hombres y mujeres de Dios en la Biblia? Porque simplemente no había forma de que ganaran. No había forma de que tuvieran victoria. Pero Dios le dio la victoria porque Él estaba con ellos. Simple. Hay una, por ejemplo, en el caso de Moisés. ¿Sabe lo que es darle una victoria? Porque Moisés simplemente levantaba la mano. O sea, Moisés le levantaba la mano
y Josué estaba peleando la batalla. ¿Quién ganó? El que estaba orando. La victoria será de aquel que ora, será de aquel que busca a Dios, de aquel que cree que para Dios no hay nada imposible. Yo no sé si tú crees o no crees, amado, en los milagros, pero yo creo que la última palabra la tiene Dios. Y nada, mire, la gente dice que hay enfermedad de los huesos que no se cura, que hay muchísimas cosas. Por ejemplo, en cuanto al autismo, dicen que no es una enfermedad, que ya es genético, que puede ser así. ¿Cuántas teorías? Yo creo que Dios puede hacer y rescatar el cerebro. Y si son neuronas y asuntos ahí adentro, lo cura. Y si hay que hacer un cerebro nuevo, Dios puede hacer un cerebro nuevo. No hay nada imposible para Dios. Amado, no se limite. ¿Sabe por qué Dios se limita? Porque nosotros le limitamos. Así de sencillo. ¿Sabe por qué Dios se limita? Porque Dios va a obrar hasta donde usted llegue. Dios va a obrar hasta donde su fe llegue. ¿Cuál es el problema nosotros que limitamos a Dios? Han cesado los milagros porque no hay fe de la gente. Pero Dios no ha dejado de hacer milagros. Aleluya. Entonces, en cuanto a los milagros, mire, por ejemplo, usted sabe la gente que tenía diagnóstico en el ministerio de Jesús. Había una mujer que había ido a todos los médicos. Ya estaba sentenciada, no hay nada que hacer. 12 años con un flujo de sangre, no hay médico, ahí no hay medicina que funcione. Pero hasta que ella pensó y dijo, si yo toco el manto del maestro me sano. Yo voy para allá, esta es mi oportunidad y me sano. Fue y tocó y se sanó, porque no hay nada imposible. Jesús le dijo a alguien también, a un padre de un muchacho endemoniado, San Marcos capítulo 9, dice que él se acercó ante Jesús porque su hijo estaba endemoniado. Y Jesús le dijo, si cree, para el que cree, todo es posible. Aleluya. Y él le dijo, sí, creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús oró y el muchacho fue libertado inmediatamente. Eso se trata de creer. Aleluya. Entonces, amado, ¿cuántos hombres y mujeres, por ejemplo, estaban sentenciados, ya condenados a un estilo de vida, a mendigar, como aquel que estaba en el capítulo 5 de San Juan, que dice la Biblia que había ahí un paralítico, ¿verdad? Esperando un milagro, pero nada pasaba. Hasta que llegó Jesús, el creador de los milagros y el Dios de lo imposible. Aleluya. Entonces, así también habían otros paralíticos. Habían otra gente que estaban condenados ya, como aquel paralítico del Hechos capítulo 3. Él era un mendigo, estaba ahí mendigando todos los días en la puerta de la iglesia, hasta que un día se le activó la fe a Pedro y a Juan y dijeron, hasta aquí llegaste a estar mendigando. Hoy Dios te levanta, míranos, enderézate. Se levantó de ahí y entró a la iglesia a adorar. Hay demasiada gente, amado, que necesitan que nosotros le mostremos el Dios al que servimos. Más que teoría, es hechos. Por eso se llama así el libro de los apóstoles. Hechos de los apóstoles. Ellos escucharon e hicieron lo que habían escuchado. Ahora, escúcheme bien. Dice la Biblia también que había gente leprosa con un diagnóstico. La lepra todavía, según la ciencia, no tiene cura. Se puede alentar, la tratan, cuántas cosas, le ponen un medicamento ahí. Sin embargo, había gente leproso, y los leprosos en aquel tiempo eran gente que los separaban de su familia, de sus hijos, de su casa. No podían juntarse con el pueblo hasta que llegó Jesús. Aleluya. Dice la Biblia que cuando Jesús descendió del monte, capítulo 8 de San Mateo, dice la palabra que cuando Jesús descendió del monte de los olivos, se le apareció, se parece que estaba acechando ahí entre la mata, le salió al encuentro y dijo, si quiere puede limpiarme. Dijo, si quiero, sé limpio, pan. Inmediatamente la lepra desapareció. Escuché a alguien decir que quizás tenga razón, una teoría evangélica, vamos a decir así, ¿verdad? Pero decía, ahora comprendo por qué los leprosos solamente uno se devolvió a darle gracias. ¿Cuál es la razón que ella pensó que quizás tenga lógica? Puede ser, dice mi suegro. ¿Sabe qué? Dice ella, esa persona que escuché. Porque esa gente estaba prohibida de ir a visitar a su casa, a visitar a la familia, a su esposa. Cuando se vieron sanos, antes que coger pan de Jesús, corrieron para su casa a contarle, yo soy limpio, mira, ya soy diferente. Es posible que fuera eso.
Y después quizá, pero Jesús preguntó, ¿y dónde están los que se sanaron? Porque hay que ponerse en los zapatos del otro también. Si hubiese sido usted, ¿qué hace? Con 2 o 3 meses, con 1 año sin ver a su hijo, a su esposa, a su familia, a su mamá, porque lo apartaron del pueblo porque era leproso. Y ahora apareció Jesús y lo sanó. ¿Qué usted haría? ¿Para donde Jesús o para donde su mamá? Vamos a ponerlo en el lugar de ellos. Eso buscando la quinta pata al gato, pero bien. El asunto está, amado, que Dios no conoce límite. Dios sana la lepra. Dios sana todo tipo de enfermedad, porque por sus llagas nosotros fuimos curados. Yo no sé cuál sea la situación que usted puede estar pasando en esta mañana. ¿Y por qué Dios me puso a hablar de Dios de lo imposible? Porque yo creo en el Dios que puede crear las cosas nuevas, que puede transformar, que puede regenerar, que puede crear órganos nuevos incluso. No importa la situación que usted pueda estar pasando, sea económica, sea emocional, sea sentimental, nada hay imposible para Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que el hombre no puede cambiar, Dios lo puede cambiar. Lo que el hombre no puede hacer, Dios sí puede hacerlo. Y tenemos historia, amado, de cómo Dios de la nada puede crear cosas nuevas. Y he usado mucho este término, aquí lo voy a usar de nuevo. Dios es un Dios creador de nuevas historias. Y hay otra frase que uso también, es que Dios es un Dios de nuevos comienzos. La historia, por ejemplo, del pueblo de Israel, que hoy está en guerra, por cierto. Usted sabe que había una palabra de Dios, porque Dios es el Dios que cuando habla cumple. Dios es serio. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo, aunque yo lo disperse hasta lo último de la tierra, lo voy a reunir de nuevo. Porque esta tierra es de ustedes, porque yo se la prometí a mi amigo Abraham. No hay quien se la quite. Y sabemos bien que en 1948, por encima de los enemigos y de todo el que se opuso, hubo una resolución en la ONU de que Israel iba a ser un estado independiente de nuevo. Y ahí está. Y aunque lo quieran destruir, aunque esté rodeado de enemigos, nosotros sabemos que hay una palabra de Dios que sostiene a Israel. Esa es su confianza. Es un problema de ellos y Dios, no de nosotros, porque nosotros vemos y hacemos juicio. Pero Dios tiene compromiso con ellos. Por eso la Biblia no nos manda, oren por España. ¿Usted ha leído eso? Oren por Roma. ¿Usted ha leído eso? ¿Qué dice la Biblia? No, pero sí nos manda que oremos por la paz de Jerusalén. Algo especial tiene que tener. Gloria a Dios. Eso en el contexto del Dios de lo imposible a nivel de hacer milagro. Amado, Dios ha creado caminos. Eso lo dice la Biblia, que Él crea caminos donde no hay. Él hace, aleluya, camino en el desierto. Hace también que haya agua en el desierto. Él es capaz de hacer donde no hay. Y si lo ha hecho otras veces, ¿por qué no podía hacerlo en este tiempo? ¿Qué está limitando a Dios para que lo haga? Pienso que lo que nos hace falta es fe. Jesús le dijo a los apóstoles, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes podían mover un monte. Y nada, porque no hay nada imposible tampoco. Porque para el que cree, dijo Jesús, todo es posible. Pero ahora quiero llevarlo, porque le dije que lo voy a poner en 2 puntos en cuanto a la salvación. Para el hombre era completamente, y es todavía, imposible ser salvo por méritos personales. No hay forma que el hombre se salve sin Cristo. No hay una forma en la Biblia, ni en el sistema, que el hombre pueda pagar por su pecado. La Biblia establece en Romanos que estamos destituidos, desarraigados, estamos descalificados. No éramos pueblo, pero dijo Dios, porque Él es el Dios de lo imposible. De los 2 pueblos, dice el apóstol Pablo, voy a hacer un pueblo ahora. Ya no griego, no judío, ya no hay incircunciso ni circunciso. Ahora hay un pueblo, uno. Cristo es la cabeza y está la iglesia. Bendito el nombre del Señor.
Ahora, ¿por qué? Porque no hay nada imposible. El hombre no se pudo salvar. Dios le dio la forma para que se acercaran a él. Había que llevar sacrificio. Y ya no quedaba, no había forma. Llevaban sacrificio y bien no lo llevaban, cuando ya estaban pecando otra vez. Entonces, ¿de qué les sirve? No funcionó. Ahora, cuando Dios intervino en nuestra salvación, porque no hay nada imposible, entonces nos salvó por gracia y por misericordia. Por eso, amado, y en este contexto que quiero llevar el mensaje, aunque usted vea a una persona ahí, una prostituta tirada en un contenedor, no la menosprecie, porque no hay nada imposible para Dios. Aunque usted vea a un drogadicto en la calle, no lo menosprecie, porque no hay nada imposible para Dios. Aunque usted vea a un borracho, de ahí Dios puede estar viendo un profeta o un pastor. Aunque usted vea a una mujer desvalida, aleluya, atribulada, tenga cuidado, porque de ahí Dios puede levantar a una mujer de Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Aunque usted vea a una gente sacando comida de un tanque, de ahí puede a Dios sacar un predicador. Porque lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no era, Dios lo escogió para avergonzar a los que son sabios. Nada es imposible para Dios. Y vengo a alimentar la fe de hombres y mujeres que tienen sus hijos en la calle, que están quizás fuera, que usted dice, pero ¿cuándo será? Vengo a decirte de parte de Dios, no hay imposible. Yo sé cómo hacerlo, sé dónde hacerlo, sé cómo hacerlo en el momento de hacerlo. Cree solamente. Aleluya. Oiga, no hay nada imposible para Dios. No le ponga límite. Dios es el Dios que transforma. Dios es, mire, aleluya. Imagínense usted, para que usted vea cómo es que Dios salva cuando Él quiere restaurar. Voy a usar la Biblia. Jesús llega en la barca a una ciudad, a un sector que le llamaban Gadara. Ahí había un hombre endemoniado, más loco que una cabra. Dormía en los sepulcros, le ponían cadena y la rompía. Y dormía. Mire, su hotel eran los panteones. Ahí él dormía. Pero cuando Jesús llegó, fue libertado. Fue libertado de tal forma que dice la Biblia que le dijo, Señor, te seguiré. Y le dijo, no, ve y cuéntale a tu familia cuán bueno ha sido Dios contigo. Porque para Dios no hay nada imposible. No importa que usted lo vea ahí. Mire, cuánta gente se caerían para atrás si ven a gente que andan en las calles, que son de los sectores populares de aquí de Santiago, de donde quiera, que usted lo vea con una Biblia ahora predicando el evangelio. Ahora yo le pregunto, ¿y quién dijo que Dios no puede hacerlo? ¿Sabe cuál es lo primero que no creen? Los mismos evangélicos, que a veces no creen que Dios puede rescatar. Pero es que se te olvidó que nosotros andábamos en esa misma situación. Quizá no andábamos como un loco, pero estábamos desquiciados. No estábamos unidos al propósito de Dios. No estábamos ni cerca de la salvación. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Aquí ha venido a este púlpito un pastor que ustedes conocen, que andaba recogiendo basura en la calle. Y de ahí Dios los rescató. Estos días me estaba llamando, tengo que ver si es que viene para acá. Entonces, necesitamos, amado, creer que no hay nada imposible. No importa que esté tan profundo en las drogas, que esté en el alcohol, que esté de malcriado, que sea rebelde. Crea que para Dios no hay nada imposible. Dios puede salvar. Mire, no importa lo que sea, Él va a usar lo que sea para salvarlo. Porque la salvación le pertenece a Él. Cuando estábamos destituidos, cuando no había oportunidad humana de salvar la humanidad, Dios dijo, tendré que ir yo. Y se hizo hombre y vino, porque no hay nada imposible para Él. Por eso la gente todavía no comprende cómo es. Ahí entra lo imposible. ¿Cómo es que simplemente yo levanto mi mano o no la levanto y confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y paso de muerte a vida? Pero eso es imposible. Sí, es que Dios es el Dios de lo imposible. ¿Y cómo es que este hombre andaba con un machete en la mano, le daba una golpeada a las mujeres todos los días, era el odioso del barrio, ahora se convierte y tú lo ves con una Biblia bajo el brazo? Sí, es que no hay nada imposible para Dios.
¿Y cómo es que esta mujer, que era la chismosa del barrio, ahora es la predicadora del barrio? Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Y cómo es que este hijo que se fue de la casa, que era malcriado, que era el hombre, el ogro del barrio, ahora es el obediente a los padres, ahora es el que exalta a los padres? ¿Sabe por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Quien ha limitado la posibilidad y ha puesto stock y ha puesto posibilidades somos nosotros. Pero cuando usted cree que Dios puede hacerlo, Dios lo hace. Aleluya. Lo imposible para nosotros, Dios es capaz de hacerlo. Lo que nos cuesta 20 años, Dios lo puede hacer en un minuto. Lo que a usted y a mí, por ejemplo, mire, esto de imposibilidades tiene que volver al corazón de la iglesia. De saber que al Dios que le estamos sirviendo. Porque a veces como que no sabemos de lo que Dios es capaz. Cuando usted dice, por ejemplo, o yo puedo decir, vamos a ponerme yo de ejemplo. Hermanos, creemos que aquí la gente va a hacer fila y vamos a tener que dar 3 o 4 servicios o buscar un lugar más grande. Y la gente dice, ¿y cómo se va a hacer eso? ¿Sabe cómo se va a hacer? Con el Dios de lo imposible. Para usted le cabe la mente, ¿y quién va a venir? ¿Y dónde van a salir esa gente? ¿Y a usted qué? Créale a Dios que Dios lo va a hacer y punto. Pero yo le digo, por ejemplo, en esta mañana que lo creo, Dios me va a dar una casa y sin deuda, sin financiamiento, porque creo así también. Yo creo así. Pero hay muchos que dicen, ¿y de dónde? Yo conozco el Dios de lo imposible. Yo conozco al hombre, el Dios que puede poner un sueño, el Dios que trastorna, el Dios que hizo, aleluya, que Nabucodonosor, a pesar de estar airado y diciendo, tuvo que decir, yo reconozco que el Dios de esta gente es el Dios real. El Dios que hizo que después que José estaba en la cárcel, lo puso en gracia y fue gobernador. El Dios que la gente lo saca, aleluya, como andaba de allá, David en el monte pastoreando ovejas y terminó en el reino. David no tenía nada, ni era de familia pudiente. Y es uno de los reyes más mencionados, el mejor rey que ha pasado por Israel en toda su historia. Incluyendo que Jesús, para que tengan que mencionarlo siempre, porque cuando Dios habla, cumple. Jesús es de la descendencia de David, para que tengan que decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque Dios dijo, no va a faltar rey en tu generación. Aleluya. ¿De dónde? De atrás de las ovejas. Tenía nombre, tenía familia. Amado, no importa que tú no tengas apellido. No importa de la familia donde venga. Una de las cosas que más me maravilla a mí es cuando yo pienso, y posiblemente el domingo voy a hablar de esto, pero cuando yo pienso todos los beneficios que he tenido de un paso de fe que di diciéndole, yo me convierto, yo recibo al Señor. O sea, cuando yo pienso en eso, yo no tengo que dar gloria a Dios. Porque me remonto a cuando andaba en un burro por allá en un campo diciéndole a la gente que si querían un saco de carbón. Con apenas 9 años. Me remonto a todas las cosas que muchas veces no teníamos y carecíamos. Y todo ha sido fruto de un paso de fe. Porque no tengo otra explicación. Pero ¿sabe qué? Es que no hay nada imposible para Dios. No importa que la gente te menosprecie. No importa que la gente te tenga en poco. No importa lo que la gente diga de ti, que se burle de ti. Créele al Dios que te llamó, porque no hay nada imposible. Si Dios te lo dijo, créelo, abrázalo, atesóralo, avanza, camina, créelo con toda certeza. Nada es imposible. Donde Dios dijo que te va a llevar, te llevará, no importa. ¿Qué importa lo que la gente piense? ¿O no fue lo que dijeron de Jesús? ¿Y tú crees que de Nazaret saldrá algo bueno? Dijo, tú verás si va a salir algo bueno ahora. Después andaba ahí atrás de él. ¿Salió bueno o no salió bueno? Entonces, amado, yo creo que este es un tiempo de creer en lo imposible. De mover un poco más de lo que hemos experimentado. Y voy a concluir con esto. Si usted no se mueve por algo más, simplemente se perderá de ver todo lo que Dios pudo haber hecho.
Si usted se siente cómodo ahí, está bien. Pero después no se queje. Yo creo que tenemos que hacer algo más que lo que estamos haciendo. Y esto a nivel personal, cada quien. Usted tiene que hacer y orar un poco más, activar un poco más la fe, creer más, irse a la Biblia, volverla a leer, si es necesario, y decirle: Señor, ¿qué es lo que pasa? Que a lo imposible yo no lo estoy viendo, que solamente estoy llegando al paso de lo posible. Cuando yo oigo una gente diciéndome: Señor, si es posible. Pues tú crees en lo posible nada más. Quiten esa cara. Si es posible, Señor. Dirá: Señor, sí, yo también creo en lo imposible y lo puedo hacer. Pero como no me es lo posible, hasta aquí llegué. Tú me pusiste el pestillo, tú me pusiste el límite. Aleluya. ¿Hasta dónde tú crees que Dios puede llegar en tu vida? ¿Hasta dónde crees que Dios puede lograr algo y hacer algo contigo? ¿Hasta dónde crees que Dios puede hacer algo con tus hijos? ¿Hasta dónde crees que Dios puede hacer algo en tu finanza? Dios es el Dios de lo imposible. Aleluya. Y yo hablo de esto, amado, porque yo he visto la mano de Dios. Yo he visto gente llorando llegando a mi casa. ¿Qué es lo que pasa, pastor? ¿Qué es lo que necesita? A mí me han entrado llamadas: pastor, ¿qué es lo que está pasando? Lo vi en un sueño. Porque yo creo que Dios habla y mueve lo que tenga que mover. Aleluya. Yo creo que Dios puede suplir necesidades. Yo no me sorprenderé el día que alguien llegue y me diga: pastor, mire la llave aquí. Y yo diré: gloria a Dios, la estaba esperando. Así de sencillo. Usted puede decir: sí, el pastor es pesimista, está conformista, está ahí acostado. Crea lo que usted quiera. Dígame que yo soy un vago, diga lo que usted crea. Yo sé al Dios que le estoy sirviendo. El Dios que yo le creo. Si usted no quiere creer, no crea, pero déjeme a mí con mi fe. Hay gente que no cree, señores, y prefieren buscar la quinta pata al gato. ¿Y cómo va a pasar? ¿Y cómo va a ser eso? ¿Y quién será? ¿Y a mí qué me importa quién es? Cuando Dios quiere hacer un milagro, hasta el diablo tiene que obedecer. No importa quién sea. ¿Qué importa? Eso es lo que menos yo investigo. Aleluya. O sea, mucha gente se sorprende cuando ven un pastor o ven un ministro de Dios por ahí bendecido, que a lo que la gente le llama bendición, porque para mí eso me da lo mismo. Porque la verdad, le voy a decir la verdad, creo que Dios bendice, pero eso no me va a atrapar a mí. Porque tener una casa y no tenerla me da 20. Ahora lo que estoy viviendo ahora, mi suegra me preguntaba: ¿cuándo usted va a comprar un vehículo? Digo: tranquila. Tranquila. ¿Sabe por qué, amado? Porque andar en un carro es concho y andar en un carro bajo aire, eso no me quita ni una pizca a mí de hombre de Dios que soy. Yo sé quién soy. No me limita. Creo en el Dios que me llamó. Y no descarto que un día de estos, cuando me vean caminando por ahí, porque camino a pie también, alguien se pare y me diga: ¿y cómo usted anda a pie? No, venga, vamos para la agencia, camine, venga. Yo no descarto nada de eso. No descarto nada de eso. ¿Por qué? Porque sea el Dios que le sirvo. Y el día que pase voy a venir con la llave y se lo dije. Que Dios, gloria a Dios. ¿Sabe por qué, amado? Porque creo en Dios ciegamente. Oiga, yo creo y muero creyendo que Dios es mi proveedor. Aleluya. Que Dios es mi sustentador. Que Dios es quien gobierna todos mis pasos. Una de mis preocupaciones mayor es: Señor, lo que quiero es estar contigo. Y perdone que me estoy poniendo como ejemplo, pero alguien tiene que ponerse ejemplo. Porque la gente limita demasiado a Dios. Estamos limitando tanto el poder de Dios. Lo hizo Israel, lo hicieron los judíos y lo estamos haciendo nosotros todavía. ¿Saben los milagros que esa gente se perdieron? Que la Biblia dice que Jesús fue a Nazaret y no hizo tanto milagro por la incredulidad de ellos. ¿Usted cree que no había poder? Poder había. Lo que no había era fe. Poder había. O cuando Jesús fue al paralítico de Betesda, ¿usted cree que no era él? La Biblia dice que era una multitud. ¿Quién se sanó? Uno. Porque era el que todos los días se levantaba y decía: cuando se muevan las aguas es para allá que voy, porque me sano. Aleluya. Ahora, si usted viene todos los domingos: voy a ir a la iglesia, porque imagínense,
Con ese ánimo, usted tiene que venir con una expectativa. Hoy es el día del milagro. Hoy es que veré lo imposible. Hoy voy a ver la mano de Dios obrando. Hoy Dios me sana, aunque no se sane, pero todos los domingos venga. Hoy es el día de mi milagro. No venga con esa expectativa de que ya parece que Dios quiere que yo esté enfermo. No. Lo que Dios quiere es su salud, lo que Dios quiere es su bendición, lo que Dios quiere es gracia, favor, manifiesto en su vida. Active su fe y conquiste lo imposible de Dios en su vida y en su casa. Póngase de pie y demos gracias al Señor.